produciendo nuevos alelos en las poblaciones y los otros procesos que vimos, como la recombinación en la meiosis, ese proceso que ocurre a nivel de crossing over y a nivel de la segregación al azar de los cromosomas en la anafase, todo eso lo que hacen es reorganizar la variabilidad que ha surgido entonces por este proceso de mutación. Bueno, entonces vamos a ver que la mutación es cualquier cambio que ocurre en la información genética. Es un cambio que se transmite a la descendencia y que ocurre a nivel entonces de la información genética. Esos descendientes pueden tratarse tanto de células como de individuos. Y vamos a ver que estos mutantes, o estas mutaciones, además de ser importantes desde un punto de vista eh, evolutivo, como mecanismo de generación de diversidad, son también una fuente importante de datos para los estudios en genética. Muchos de los descubrimientos que se han hecho dentro de esta disciplina fueron posibles gracias a la existencia de mutantes, en particular estos mutantes de Drosophila, que fueron muy útiles y que han permitido, digamos, estudiar algunos procesos importantes en genética. Y también, bueno, estos mutantes o estas mutaciones también fueron de utilidad para el estudio, digamos, en otras disciplinas dentro de la biología. Bueno, vamos a ver entonces que las mutaciones dijimos que pueden transmitirse tanto a un grupo de células como a individuos. Entonces, según el tejido donde se produzcan esas mutaciones se van a transmitir de una generación a otra o solamente van a transmitirse a un grupo de células de un tejido dentro de una misma generación. Entonces, si esas mutaciones ocurren en el tejido somático, en cualquier célula del tejido somático, esas mutaciones van a ser transmitidas a las células hijas cuando durante el proceso de la mitosis, entonces se van a formar clones dentro de ese tejido que tienen esa información cambiada o mutada. Se van a formar entonces poblaciones de células mutantes. Esa mutación, esas mutaciones que ocurren a nivel de los tejidos somáticos no son transmitidas a la generación siguiente. Ahora bien, si esa mutación ocurre en la línea germinal, es decir, en las células que van a dar lugar a la formación de gametos, esas mutaciones sí se van a transmitir por el mecanismo de reproducción sexual a la descendencia. Entonces, en esa descendencia vamos a ver que algunos individuos, o sea, todas las células de algunos individuos van a aportar la mutación, mientras que otras van a tener células sin esa mutación. Bueno, esto es también importante tenerlo en cuenta cuando estamos estudiando algunas enfermedades, como puede ser el caso del cáncer, que dependiendo de dónde ocurra esa mutación, si es en un tejido somático, esa mutación va a afectar a los tejidos, a las células de ese tejido, pero no van a ser transmitidos a la descendencia. Ahora bien, si esa mutación ocurre a nivel de los gametos, ya sea del óvulo o del espermatozoide, esas mutaciones pueden ser transmitidas a la descendencia y entonces dar lugar a lo que se conoce como el síndrome familiar del cáncer. En este caso, en el primer caso, cuando no es heredable, una persona sin antecedentes en la familia puede manifestar esa enfermedad, mientras que cuando las mutaciones se dan en la línea germinal, esta enfermedad, el cáncer, puede aparecer en distintos miembros de una misma familia.
Bueno, y también vamos a ver que el efecto que tienen esas mutaciones y la capacidad que tienen de generar o de producir un cambio a nivel del fenotipo va a depender del grado de dominancia que tenga esa mutación y también del tipo de célula donde se produzca la mutación y el momento del ciclo de vida donde esa mutación ocurre. Bueno, entonces, como consecuencia de esas mutaciones, nosotros podemos esperar, digamos, que esa mutación sea letal o bien que produzca un fenotipo modificado. En general, muchas de las mutaciones que ocurren, que vamos a ver que esas mutaciones pueden ocurrir con una determinada frecuencia, muchas de esas mutaciones son letales y no se transmiten a la generación siguiente. Pero también hay muchas otras mutaciones que tienen un efecto fenotípico observable de distintas formas y que entonces esas mutaciones no son letales o pueden ser semiletales y esas mutaciones entonces van a transmitirse de una generación a la siguiente. En aquellos organismos que son de reproducción sexual, para que las mutaciones se manifiesten o se expresen, si esas mutaciones son recesivas, es necesario que esas mutaciones aparezcan en homocigosis para que se puedan expresar. Y también para que nosotros podamos percibir, digamos, a esa mutación, o para que sea detectada, esa mutación debe asociarse con algún tipo de alteración fenotípica, como es el caso de aquí de estos distintos mutantes de Drosophila, donde tenemos el tipo silvestre, pero también tenemos distintas mutaciones, como por ejemplo esta mutación que presenta una deformación en los ojos, que son los denominados ojos bar, algunas mutaciones que afectan a la forma de las alas, otras que pueden tener alas rudimentarias, otras que pueden tener el abdomen rotado, bueno, y así hay un montón de mutantes dentro de las drosófilas que, bueno, repito, han permitido entender este proceso y, bueno, estudiar cómo se transmiten estas mutaciones de generación en generación. Bien, entonces, esos efectos fenotípicos de las mutaciones pueden ser de distintas formas. No necesariamente un cambio fenotípico significa que se modifique la forma o la morfología de un organismo. O sea, hay cambios que sí, que efectivamente producen cambios en la forma, en el color, en el tamaño, pero hay muchos otros efectos fenotípicos que no necesariamente se manifiestan a través de una forma. Esos cambios o esos efectos fenotípicos pueden darse, por ejemplo, en el caso de los mutantes bioquímicos, que habíamos visto en el caso de las bacterias, que había algunas bacterias, las bacterias silvestres, que podían crecer en medios mínimos, mientras que también habían distintos tipos de mutantes que requerían de medios enriquecidos para poder crecer. Y esos eran los que denominábamos auxótrofos. También hay mutantes que se manifiestan en la resistencia, no solamente a antibióticos y otras drogas, sino también, por ejemplo, la resistencia a patógenos, a la temperatura u otro tipo de resistencias. También puede haber mutantes en viabilidad, entonces vamos a tener que hay mutaciones que pueden ser letales, otras que, entonces en ese caso vamos a ver que todos los organismos mueren, pueden ser deletéreas y esas o bien pueden ser letales condicionales, es decir, que hay determinadas condiciones que hacen que esa mutación sea letal o no. También esos efectos fenotípicos de las mutaciones los podemos evidenciar a través de la acción del gen mutante. Hay algunos casos que eh, pueden provocar lo que se llaman efectos hipomorfos, hipermorfos, amorfos o nulos, o tener una acción contraria al fenotipo silvestre, o bien pueden adquirir una nueva función, es decir,
La expresión de una característica puede darse en menor medida, en mayor medida, no manifestarse, tener una acción contraria al alelo silvestre o bien tener una nueva función o una nueva manifestación. Entonces, esas mutaciones pueden darse en el genoma en distintos niveles de ese genoma. Pueden darse mutaciones a nivel genómico, son mutaciones que afectan a la estructura o la función de genomas completos o de parte de ese genoma. También pueden afectar a la forma o al número de cromosomas, y en ese caso vamos a hablar de mutaciones cromosómicas, y hay otro tipo de mutaciones que son muy frecuentes y que afectan a todo tipo de organismo, tanto eucariotas como procariotas, que son las mutaciones puntuales o génicas, que son el objeto, digamos, de nuestra clase de hoy. Entonces, estas mutaciones puntuales o génicas son lesiones que se dan en el ADN, pero en pequeñas partes y pueden afectar a un único gen o incluso solamente pueden afectar a una parte de ese gen. Entonces, de acuerdo a esas mutaciones, las podemos estudiar de acuerdo a su naturaleza molecular, al efecto fenotípico que producen esas mutaciones o a los agentes causantes de esas mutaciones. Entonces vamos a empezar contando cómo es una mutación, cómo es la naturaleza molecular de esa mutación. Entonces, de acuerdo a esa naturaleza molecular, nosotros podemos distinguir distintos tipos de mutaciones génicas o puntuales. Una de esas mutaciones uno de los tipos de mutaciones son las sustituciones. Entonces tenemos aquí nuestra secuencia original. Bueno, y antes de empezar a describir estas mutaciones, la única forma, digamos, que nosotros tenemos de poder identificarlas es haciendo un análisis de las secuencias. No podríamos conocer de qué se tratan estas mutaciones si antes no conocemos la secuencia original. Entonces tenemos aquí una secuencia original normal, o silvestre, en su estado silvestre, y vemos que aquí en esta posición, esta timina, hay un cambio en un codón y en vez de tener timina, tenemos ahora una citosina. Se sustituye una base. Entonces, una sustitución es un cambio de la base de un solo nucleótido del ADN por otra base. Esas sustituciones pueden ser de distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, las transiciones. Hay 4 tipos distintos de transiciones y esas transiciones se caracterizan porque hay un cambio de una purina por otra purina o de una pirimidina por otra pirimidina. Por ejemplo, un cambio de adenina a guanina sería una purina a otra purina o viceversa, de una guanina a una adenina. Y el otro tipo de transiciones sería un cambio de una pirimidina a otra pirimidina, es decir, de una timina a una citosina o de una citosina a una timina. Este tipo de sustituciones son las más frecuentes. Otro tipo de sustitución es lo que denominamos las transversiones. Esas transversiones son cambios ahora de una purina a otra pirimidina o viceversa, es decir, de una pirimidina a una purina. Entonces ahora en vez de 4 vamos a tener 8 posibles transversiones. Por ejemplo, de adenina a citosina, de adenina a timina, de guanina a citosina, de guanina a timina y viceversa, de citosina a adenina, de citosina a guanina, de timina a adenina y de timina a guanina. Algunos ejemplos entonces de transversiones, tenemos el caso de la anemia falciforme. La anemia falciforme es una transversión de adenina a timina y ese cambio en esa única base resulta en una sustitución del ácido glutámico
por una valina. Entonces, el aminoácido que se forma, en vez de ser ácido glutámico, es valina, y eso afecta entonces a la secuencia de aminoácidos de la proteína beta-globina, y determina entonces que, que los eritrocitos adquieran, digamos, o sea, sean deformes, y obviamente afectando a la viabilidad de las personas que portan estos eritrocitos deformados. Bien, otro tipo de mutaciones génicas o puntuales son las que denominamos inserciones y deleciones, o bien denominadas frecuentemente indels. Entonces aquí tenemos nuestra secuencia original y puede suceder que se inserte una base. Entonces aquí tenemos guanina, timina, adenina, y que en vez de tener guanina, timina, adenina, ahora tengamos en esta tercera posición una timina que se inserta, y entonces toda la cadena se corre debajo, digamos, de esta inserción. O bien puede ser que se elimine esa timina, y entonces ahora, en vez de tener guanina, timina, adenina, vamos a tener guanina, adenina, guanina, guanina, adenina, guanina. Entonces, esa adición o eliminación de uno o más pares de nucleótidos va a resultar en un ADN que posee un número diferente de pares de bases en una región determinada en relación entonces a este ADN original. Bueno, y otro tipo de mutación génica o puntual es lo que se conoce como expansión por repetición de trinucleótidos, que es el aumento de copias de una secuencia repetida de 3 nucleótidos. Por ejemplo, aquí citosina, guanina, guanina, o acá tenemos la repetición. O sea, nosotros sabemos que en el genoma hay regiones repetidas, o sea que no es una cosa anormal, digamos, que se presenten estas repeticiones, pero estas repeticiones se dan en un cierto número de copias. Entonces tenemos que estas copias se pueden dar, por ejemplo, en este caso particular, entre 6 y 54 copias. Pero puede suceder que, por motivos que vamos a ver ahora un poquito más adelante, este número de copias aumente. Entonces, que vaya aumentando de una generación a otra. Entonces vemos ahora que en la hija de esta persona que tenía estas tres, de 6 a 54 copias, ahora tiene hasta 200 copias o más. Entonces, estas regiones, estas repeticiones en 3 nucleótidos, conocidos como trisnucleótidos, pueden entonces aumentar en cantidad, y eso es lo que se conoce como una expansión por repetición de trinucleótidos. Esta expansión por repetición de trinucleótidos puede tener distintas consecuencias. Uno de los casos, un ejemplo de mutaciones por este mecanismo, es lo que se conoce como el síndrome del X frágil. Es una microfotografía del cromosoma X donde se puede ver que en el brazo largo hay un adelgazamiento en el extremo, parece un satélite, pero en realidad es un adelgazamiento de este brazo del cromosoma X, y ese estrechamiento es lo que se conoce como el sitio frágil. Ese sitio frágil tiene muchas copias, digamos, de una repetición que es CGG, que una persona normal puede tener hasta 60 copias o menos de ese trinucleótido, mientras que las personas que padecen de este síndrome del X frágil pueden llevar más de 100, incluso hasta miles de copias de ese trinucleótido. Entonces, esto tiene consecuencias no solamente a nivel de la morfología del cromosoma X, que presenta entonces ese sitio frágil, sino que la persona que porta esa mutación
va a tener también consecuencias y una de esta fragilidad del cromosoma X o síndrome del X frágil es la causa más frecuente de retardo mental en hereditario y se da principalmente en varones. La incidencia en los hombres es de 3.600 hombres y en las mujeres es de 1 en 4.000 o 6.000 mujeres. Entonces, esta mutación provoca, digamos, toda una serie de manifestaciones que constituyen este síndrome de fragilidad del cromosoma X. Y, repito, una de las manifestaciones más importantes es el retardo mental de los individuos que lo portan. Bueno, hay otras enfermedades que también se caracterizan por presentar distintas repeticiones de algún trinucleótido. Acá pueden tener, bueno, algunos ejemplos. Y, bien, entonces, ya vimos cómo se puede manifestar una mutación a nivel molecular. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias fenotípicas o los efectos fenotípicos que tienen esas mutaciones. Entonces, en primer término, vamos a definir lo que es una mutación directa de una mutación reversa. Una mutación directa cambia el fenotipo silvestre a uno mutante. Ay, chicos, discúlpenme un segundo, que voy a sacar los perros porque están haciendo líos acá. Venga, va, afuera. Ay, perdón, disculpen. Bueno, estábamos en los tipos de mutaciones. Entonces, una mutación, cuando tenemos el fenotipo silvestre, esa mutación, tenemos acá, por ejemplo, el tipo silvestre en Drosophila, un ejemplo es el caso de los ojos rojos, y la mutación produce entonces un efecto fenotípico y el mutante presenta ojos blancos. Entonces esa es una mutación directa que se manifiesta desde el tipo silvestre, que es el que muta, al fenotipo mutante, en este caso de ojos blancos. Puede suceder que esta mutación revierta al tipo silvestre y en este caso vamos a tener lo que se conoce como una mutación inversa. No todas las mutaciones que se producen pueden revertir, es decir, que la mayoría van a ser, digamos, mutaciones directas, entonces el tipo silvestre muta a un tipo mutante. Repito, en algunos casos puede darse la situación inversa, que el mutante vuelva a mutar, entonces vamos a tener una mutación inversa y que se revierta el estado silvestre. Bueno, también vamos a ver entonces que esos pequeños cambios, esas pequeñas inserciones y deleciones dentro de una región del ADN, que puede codificar para una proteína X, puede resultar en un mensajero que tenga entonces esta inserción o esta deleción. Entonces tenemos, por ejemplo, acá una secuencia normal, entonces tenemos el mensajero, bueno, acá tenemos el ADN parental, el mensajero que se forma, y la secuencia de aminoácidos que se produce luego, digamos, de la traducción de ese mensajero. Entonces, si, por ejemplo, aquí, en esta posición, en esta timina, se produce una inserción, entonces ahora
ahora tenemos una adenina en vez de una timina, y toda la secuencia se corre, y ahora vamos a tener al insertarse esa base, vamos a tener un ARN mensajero alterado, que ha cambiado, digamos, su información, y en consecuencia la secuencia, digamos, de aminoácidos que se forma también va a estar cambiada. Entonces, en algunos casos, cuando se producen estos indels, esa mutación, y si esa mutación, digamos, afecta a una o a más bases, pero en un número que no es divisible por 3, vamos a ver que ese tipo de mutaciones van a alterar el sentido de la lectura, como es el que estamos viendo aquí en este caso. Entonces se inserta una base y desde esta posición donde se ha insertado esa base, corriente abajo, vamos a ver que toda la secuencia se ha afectado. Y todo el mensajero, digamos, se cambia, digamos, a partir de ese sitio, de esa base donde ha ocurrido la mutación, y por lo tanto toda la lectura de ese mensajero también va a ser afectada desde este sitio hacia abajo. Entonces, en este caso, la mutación recibe el nombre de una mutación de cambio del marco de lectura, o frameshift mutation en inglés, y en este caso el número entonces de pares de bases insertados o de lesionado no es divisible por 3. Entonces, desde esa posición, en el sentido de lectura, se modifica, digamos, durante la traducción, durante el proceso de transcripción y luego de traducción. Ahora bien, si esos indels consisten en algún múltiplo de 3, entonces ven, estas 3 se afectan, por ejemplo, entonces ahora van a dejar el marco de lectura intacto, o sea, corriente arriba y corriente abajo, digamos, la lectura de ese mensajero no va a estar modificada, y solamente se va a modificar en el sitio donde están esos 3 nucleótidos modificados. Entonces, según la cantidad de bases que se inserte o que se delecionen, la consecuencia que pueda tener, el efecto fenotípico que pueda tener, entonces va a ser diferente. Entonces, en el primer ejemplo, sucede lo que se denomina mutación de cambio del marco de lectura, y la otra es simplemente una mutación en el marco de lectura, pero no cambia el marco de lectura de esa secuencia. Hay otro tipo de mutaciones que, acá tenemos, bueno, el tipo normal, sin mutación, y vamos a ver que hay cierto tipo de mutaciones que pueden alterar la secuencia del polipéptido, y se forma, entonces como resultado de esa mutación, se forma un aminoácido diferente. Entonces se altera la secuencia del polipéptido y da lugar, como resultado, da lugar a un aminoácido diferente. Entonces este tipo de mutaciones reciben el nombre de mutaciones de cambio de sentido. En otros casos, esa mutación puede dar lugar a la formación de un codón de terminación, y entonces se termina, digamos, la traducción, y en este caso la mutación recibe el nombre de sinsentido. Y también hay otro tipo de mutaciones que dan lugar, digamos, entonces, o sea, que no cambia el aminoácido que se forma gracias a la redundancia del código genético, que entonces se cambia un codón codificante por un codón sinónimo, que va a dar lugar a la formación de un mismo aminoácido. Entonces, en este caso es la serina. Entonces aquí esta mutación recibe el nombre de mutación silenciosa,
porque nosotros no solamente la vamos a poder identificar si hacemos un análisis de las secuencias, pero no van a tener un efecto fenotípico evidenciable, porque, repito, el aminoácido que se forma es el mismo. Bueno, entonces tenemos las mutaciones neutras, así sintetizando, las mutaciones neutras que son las que alteran la secuencia de aminoácidos, pero que no cambian la función. Entonces se reemplaza un aminoácido por otro similar, tanto desde el punto de vista químico, como desde el punto de vista funcional, y entonces esto, digamos, esta mutación tiene poca influencia entonces en la función de la proteína que se forma. En otros casos, las mutaciones pueden ser con pérdida de función, y esa pérdida de función puede ser completa o parcial, y en general estas mutaciones suelen ser recesivas. Hay otras mutaciones en las que no se pierde la función, sino que por el contrario se adquiere una función nueva. Estas mutaciones con ganancia de función, entonces van a producir un rasgo nuevo, van a provocar la aparición de un rasgo nuevo en un tejido, ya sea en un tejido diferente o en un momento diferente durante el desarrollo, en un momento en el que no se esperaba que se produjera la manifestación de esa expresión de ese gen, y por lo general este tipo de mutaciones son de expresión dominante. Después tenemos las mutaciones que se denominan condicionales, que se expresan solamente bajo determinadas circunstancias, y finalmente las mutaciones letales, que producen la muerte prematura del individuo que porta esa mutación. Bien, hay otro tipo de mutaciones que se encargan de revertir el efecto de una mutación previa. Entonces tenemos aquí nuevamente el caso de las drosófilas y de los ojos, del color de los ojos de la drosófila. Vimos que el tipo silvestre de ojos rojos podía mutar a un tipo de moscas con ojos blancos, que esa mutación podía ser reversible. Pero también, o sea, que puede haber una mutación inversa y volver entonces al tipo silvestre. Pero también puede suceder que ocurra una mutación en otra mutación, en otro lugar distinto, y que entonces esa mutación se encargue de suprimir el efecto de esta primera mutación. Entonces el individuo va a ser un doble mutante de ojos rojos, porque va a tener la mutación del tipo silvestre al de ojos blancos, pero también va a tener una mutación supresora que inhibe, digamos, el efecto de esta otra mutación. Entonces, esa mutación supresora va a esconder o suprimir el efecto de una primera mutación. Esa mutación se puede producir en un sitio distinto del original. Y entonces, repito, este individuo, el individuo resultante, va a ser un doble mutante que va a expresar el fenotipo silvestre. Bueno, esas mutaciones supresoras pueden ser intragénicas, es decir, que hay una nueva mutación que afecta o que ocurre en el mismo sitio donde ocurrió la primera mutación, y entonces esta nueva mutación se encarga de suprimir la mutación anterior. Entonces esa mutación supresora intragénica se produce entonces en el mismo gen que contiene la mutación que está siendo suprimida. En cambio, hay otras mutaciones que ocurren en un sitio diferente al que se produjo la primera mutación. Entonces esta segunda mutación va a inhibir entonces el efecto de la primera mutación, y como resultado entonces se produce, digamos, un individuo con el fenotipo normal o silvestre. Bueno, cuando hablamos de mutaciones, tenemos que tener en cuenta dos aspectos, y bueno, esto creo que lo hemos escuchado bastante, digamos, en los últimos tiempos, debido, digamos, al
al COVID y al SARS-CoV, que se ha hablado mucho, digamos, de todas estas nuevas mutaciones que han aparecido. Y tenemos que, cuando hablamos de mutaciones y cuando hablamos en relación a la cantidad de mutaciones que se producen, tenemos que tener en cuenta dos cosas, digamos, que por un lado lo que es la tasa de una mutación y por otro lado la frecuencia de esa mutación. Entonces, que son, muchas veces utilizamos el mismo término como sinónimos, pero en realidad se tratan de cosas distintas. Cuando hablamos de tasa de mutación, es la probabilidad de que ocurra una mutación por entidad biológica y por generación. Las mutaciones generalmente son bajas, pero pueden verse afectadas por factores, ya sea genéticos o ambientales, que aumenten o disminuyan entonces esa tasa de mutación. Entonces, cuando nosotros hablamos de tasa de mutación, tenemos que hacer referencia a la generación en la que ocurre esa mutación. Entonces, por ejemplo, si son virus, por ejemplo, el caso de los bacteriófagos, vamos a hablar que la tasa de mutación, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 8, ocurre por ciclo de replicación. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, esa tasa de mutación, vamos a hacer referencia a la tasa de mutación, pero por división celular. Y en el caso, por ejemplo, de los humanos, vamos a tener, por ejemplo, bueno, acá tenemos distintas enfermedades, por ejemplo, la primera, que es la corea de Huntington, que tiene una tasa de mutación de 1 por 10 a la menos 6 por gametos, es decir, que 1 por 10 a la menos 6 gametos van a tener del total de los gametos que tiene un individuo, 1 por 10 a la menos 6 puede portar, digamos, esta mutación para esta enfermedad. Hay algunos organismos que tienen tasas de replicación mucho más rápidas que otros. Por ejemplo, todos los virus que tienen ARN como material genético son los que tienen mayores tasas de mutación. Vimos también que el SARS era un virus ARN, pero a diferencia del, por ejemplo, del HIV, que es otro virus ARN, en el HIV las tasas de mutación son muchísimo más elevadas que en el SARS-CoV, y esto es así porque el genoma del SARS-CoV es uno de los genomas más grandes dentro de los virus. Entonces, la tasa de sustitución, la tasa de mutación va a ser menor que en los virus como el HIV, que tienen un tamaño genómico mucho menor y que, bueno, entonces la probabilidad de que ocurran mutaciones por cada ciclo de replicación es mayor. Bueno, en el caso del SARS, la tasa de mutación es de 1,08 por 10 a la menos 3 sustituciones por sitio y por año. En el caso del SARS es importante destacar que, todos los virus y todos los individuos, digamos, todos los seres vivos sufren mutaciones. Y en el caso del SARS era de esperar de que surgieran mutaciones. Esas mutaciones ocurren en cada ciclo de replicación. Cada vez que el virus se replica en una célula, pueden ocurrir estos errores. Y además, cuantos más individuos infecten, es decir, que cuanto más personas adquieran la enfermedad, o sea, cuando vayan pasando de una persona a otra, la probabilidad de que ocurran mutaciones aumenta. Entonces, la forma en que se puede, digamos, detener a este virus, por un lado, es a través de las vacunas, que hacen que los individuos adquieran inmunidad contra estos virus, pero también evitando que esos virus se propaguen. Entonces, porque, digamos,
con la propagación, entonces esos virus pueden mutar, y si los individuos que portan a estos virus se mueven mucho, pueden diseminar, entonces esas mutaciones que aparecieron en un lugar pueden dispersarlas entonces a lugares muy distantes a donde se originó esa mutación. Ahí, digamos, la importancia de disminuir, digamos, la movilidad de las personas para evitar, digamos, que el virus se replique y que con cada ciclo de replicación puedan aparecer estas mutaciones nuevas. De todas formas, por suerte, digamos, la tasa de mutación del SARS-CoV es relativamente baja comparada con otros virus. Bueno, otro de los conceptos que tenemos que tener bien en claro es el de la frecuencia de la mutación. Entonces, la tasa dijimos que es la probabilidad de que ocurra una mutación en un ciclo de replicación. Ahora, la frecuencia de la mutación es la incidencia que tiene una mutación específica dentro de una población. Entonces, cuando nosotros hablamos de tasa de mutación, por ejemplo, en el caso de la acondroplasia, la tasa de mutación puede ser de 4 por 10 a la menos 5, es decir, que pueden ocurrir 4 mutaciones cada 100.000 gametos. Ahora, la frecuencia de la mutación, cuando nosotros hablamos de frecuencia, tenemos que decir, digamos, o hacer referencia a qué población estamos, o de qué población estamos hablando, porque la frecuencia de la mutación puede ser distinta en la población de los Estados Unidos a una población en Argentina o a una población en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, por ejemplo, para la acondroplasia, la frecuencia de la mutación en Estados Unidos es de 2 por 10 a la menos 4, es decir, que una de cada 200.000 personas de la población total de Estados Unidos porta esta mutación. Bien, entonces, ya vimos a nivel molecular qué pasa, digamos, cuando ocurre una mutación génica, el efecto que pueden tener estas mutaciones, el efecto fenotípico que pueden tener estas mutaciones, y ahora vamos a ver que esas mutaciones pueden o no ser causadas por agentes externos al individuo. Entonces, esas mutaciones pueden ser causadas por procesos naturales, es decir, que las mutaciones ocurren espontáneamente y son azarosas en todos los individuos de cualquier grupo de organismos, pero también hay mutaciones que no son naturales, sino que son inducidas por distintos factores. Entonces, esas mutaciones que ocurren de manera espontánea pueden surgir por distintos mecanismos. Por ejemplo, por cambios tautoméricos en las bases, por la despurinización o desaminación, o por fallos en la reparación, por daño oxidativo, también esto sería por fallas en la reparación, por errores en la replicación, por errores en la recombinación, o bien por inserciones y deleciones por transposición. Entonces, los cambios tautoméricos en las bases, que es una de las causas de estas mutaciones espontáneas, ocurren con una frecuencia de 1 en 10.000. Entonces, 1 en 10.000 mutaciones ocurren entonces por cambios tautoméricos en las bases. ¿Qué era un tautómero? Recordemos, esto es química, tenemos acá la forma común, digamos, una molécula, y el cambio en la posición de un protón puede cambiar la conformación de esa molécula, esta es una timina, y dar lugar entonces a una forma rara de timina, donde se le ha agregado un grupo ceto o un grupo enol. O bien también puede suceder que se reemplace, digamos, ese protón, digamos, y cambie de la forma amino a una forma imino, en el caso aquí de la citosina y de la adenina. Entonces, esos cambios tautoméricos en las bases dan lugar, entonces, a un mismo aminoácido, digamos, pero que
con una forma rara en la que se ha incluido un grupo ceto o un grupo enol, o un grupo, perdón, que ha cambiado un grupo ceto a un grupo enol, o que ha cambiado de un grupo amino a un grupo imino. Entonces, cuando ocurren, digamos, estos cambios tautoméricos en las bases, pueden después ocurrir apareamientos que sean normales o bien apareamientos anómalos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la forma común, digamos, de la timina, que se aparea con una adenina, y la citosina, que se aparea normalmente con una guanina. Pero cuando ocurren estos cambios tautoméricos y aparecen bases anómalas, también los modos de apareamiento pueden ser anómalos. Entonces tenemos la timina, que en su forma rara, en vez de unirse a una adenina, se puede unir a una guanina. O bien la citosina, en su forma imino, en vez de unirse a una guanina, como lo haría normalmente, se une entonces a una adenina. Entonces, estos cambios tautoméricos también pueden dar lugar entonces a apareamientos anómalos entre las bases. Entonces, acá tenemos, esta es una cadena normal, y acá tenemos una cadena en la que ha ocurrido un cambio tautomérico en una de las bases. Entonces, luego de la replicación semiconservativa, vamos a tener que todas las cadenas que deriven, digamos, de esta cadena normal van a ser cadenas en las que no se presente esa mutación, pero en esta cadena donde se encuentra la forma tautomérica, luego de la replicación, va a dar lugar entonces a bases, a secuencias que son anómalas. Entonces aquí esta citosina, en vez de aparearse con una guanina, como lo haría normalmente, lo hace entonces con una adenina. Bueno, y entonces esto puede dar lugar entonces a una mutación que es una transición. Otro de los mecanismos por los cuales pueden ocurrir estos surgimiento de mutaciones de manera espontánea es el mecanismo que se conoce como apareamiento de bases por titubeo o tambaleo o wobble, que eso también lleva a errores de replicación. Entonces, ese tambaleo titubeo es un apareamiento no estándar en la tercera posición de una base del codón, y eso hace que más de un codón se aparee con el mismo anticodón. Entonces tenemos acá el tipo silvestre, aquí se produce ese tambaleo o titubeo, y entonces aquí se va a producir, entonces pueden haber apareamientos, o sea, que resulten en una cadena normal, de tipo normal, pero también aquí puede incorporar un error en una de estas bases y dar lugar entonces a un tipo mutante. Entonces ese tambaleo titubeo, digamos, como consecuencia de ese tambaleo titubeo, entonces eh, tanto las bases normales como las otras formas de las bases pueden aparearse entonces gracias a esa flexibilidad que presenta la estructura helicoidal del ADN. Bien, entonces, otro tipo eh, de, de mutación, otro tipo de mecanismo por el cual surgen estas mutaciones, es la inserción y delesión por deslizamiento de cadenas. A ver, un segundín. Bueno, en este caso, acá tenemos la cadena
molde y la cadena que se ha sintetizado nueva. Y en una de las cadenas se puede formar como una especie de bucle o repliegue. Y si esos nucleótidos que están replegados están en la cadena, en esta cadena recién formada, entonces se va a producir una inserción. Y entonces en la siguiente ronda de replicación se va a replicar y va a estar presente en las dos cadenas. Ahora, si ese, ese bucle se forma en la cadena molde, entonces ahora va a haber una delesión y que, bueno, esa delesión se va a perpetuar entonces en las siguientes rondas de replicación. Bueno, vemos también entonces que este mecanismo también si esa inserción, digamos, afecta a un trinucleótido, también entonces puede aumentar el número de copias de ese trinucleótido, entonces, durante la replicación de esa cadena. Entonces, también se puede formar un bucle, pero afectando entonces a ese trinucleótido, y entonces esto hace que aumente el número de copias de ese trinucleótido. Bueno, otra forma por la que pueden producirse de manera espontánea las mutaciones es cuando ocurren entrecruzamientos desiguales. Esto sucede porque los cromosomas homólogos se alinean de manera incorrecta durante el crossing over, y ocurre entonces lo que se conoce como un crossing over desigual, y entonces uno de los productos del entrecruzamiento va a tener una inserción, mientras que el otro va a tener una delesión. Bueno, también pueden suceder cambios químicos espontáneos, y eso se conoce como la despurinización. La despurinización es la pérdida de una base púrica, de un nucleótido, y va a producir lo que se conoce como un sitio apurínico. Entonces tenemos aquí el ADN que por despurinización produce un sitio apurínico en una de las cadenas. Esas cadenas luego, cuando se separan y se replican, entonces vamos a tener el ADN normal, digamos, que se ha replicado normalmente, no tiene la mutación. Y acá en que tiene este sitio apurínico, esta cadena donde tiene el sitio apurínico, puede suceder, digamos, que se inserte cualquier base, y se incorpora un nucleótido incorrecto, generalmente es una adenina, esa cadena recién sintetizada, y eso va a generar entonces un error, que es entonces este mutante. Bueno, entonces esto es la despurinización, y también puede suceder un proceso que se denomina desaminación, que es la pérdida de un grupo amino de una de las bases. Y esa desaminación puede ocurrir tanto de manera espontánea como de manera inducida. Y independientemente de si la desaminación se produce de manera espontánea o inducida, va a alterar las propiedades del apareamiento de esas bases. Bueno, introdujimos ahora el término de mutaciones inducidas. ¿Qué serían las mutaciones inducidas? Vimos que las mutaciones pueden producirse de manera espontánea por distintos mecanismos, pero hay determinados agentes ambientales que pueden elevar de manera significativa esa tasa de mutación por encima, digamos, de la tasa espontánea de mutación. Y entonces esos agentes ambientales que producen ese aumento significativo en la tasa de mutación son los denominados agentes mutagénicos. Uno de los agentes mutagénicos
más graves o más importantes son las radiaciones, ¿no? Como las producidas durante la explosión de las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial y eh, en Chernóbil, que se produjo la explosión de esa central termonuclear que, bueno, que como sabemos ha producido, digamos, graves consecuencias y que hasta ahora todavía, a pesar de las medidas que se han tomado, todavía siguen generando, digamos, radiaciones que pueden afectar entonces a los seres vivos. Bueno, esas mutaciones inducidas pueden ser entonces inducidas por distintos agentes ambientales. Algunos de esos agentes pueden ser agentes químicos, como por ejemplo las sustancias alquilantes, hay sustancias que son desaminantes, otras que son hidroxilantes, por ejemplo, el etilmetilsulfonato, o conocido como EMS, produce una alquilación, entonces se agrega, digamos, un grupo alquilo y eso produce entonces errores después en el apareamiento. Entonces esto produce tipos de mutaciones CGTA. Después tenemos la desaminación, y uno de los agentes que provocan desaminación es, por ejemplo, el ácido nitroso. Y aquí, por ejemplo, una citosina, que se produce la desaminación de la citosina, entonces esa citosina se transforma en uracilo y ese uracilo ahora va a unirse entonces a una adenina y no a una guanina como debería haberlo hecho normalmente. Entonces el tipo de mutación que provoca es de citosina guanina a timina adenina. Y por último tenemos aquí la hidroxilación, por ejemplo la hidroxilamina provoca la hidroxilación de la citosina y esa citosina hidroxilada entonces también en lugar de unirse o de aparearse con una guanina lo va a hacer con una adenina. Bueno, hay otros agentes químicos que son los denominados análogos de bases y que se insertan en el ADN y que por lo general se aparean, digamos, con la base incorrecta. Tenemos acá la base normal, una timina, y una base análoga que es el 5-bromouracilo. La diferencia, digamos, es que aquí en este sitio, eh, eh, digamos, en lugar del átomo de carbono, en la posición 5, hay un átomo de bromo. Entonces, si bien la estructura es similar, solamente varían, digamos, en esta posición. Entonces, aquí en lugar de carbono tenemos bromo. Y entonces eso da lugar a que se forme lo que se conoce como una base análoga. Entonces, este 5-bromouracilo es una base análoga de la timina. Y este 5-bromouracilo se puede unir a una adenina, como sería el apareamiento normal, pero también si ese 5-bromouracilo se ioniza, pueden ocurrir apareamientos erróneos y unirse, por ejemplo, con una guanina. Bueno, esto también es lo mismo, lo de análogos de bases. Después tenemos los agentes intercalantes, por ejemplo, la proflavina y el naranja de acridina, que se insertan entre las bases adyacentes y lo que hacen es distorsionar la estructura tridimensional de la doble hélice y provocan entonces de esta manera inserciones y deleciones durante la replicación. Otro tipo de agentes que provocan mutaciones inducidas son las radiaciones. Los rayos X, las radiaciones ultravioletas, ¿no? Que provocan o que producen lo que se conocen como dímeros de pirimidina. Entonces acá tenemos una base normal de timina
que por acción de la luz ultravioleta, entonces se forman estos uniones covalentes, resultando entonces en la formación de dímeros de timina. Y entonces esto da lugar luego a la formación de un ADN distorsionado. Esto es lo que produce entonces la exposición a la luz solar o a las radiaciones de rayos X cuando bueno, nos exponemos mucho tiempo a este tipo de radiaciones. Bueno, afortunadamente, así como existen mecanismos que generan errores, las células tienen distintos mecanismos que se encargan de reparar esos errores en el ADN. Esos mecanismos se denominan reparación mismatch, una reparación directa y por una excisión ya sea de bases o de nucleótidos. Bien, entonces en el caso de la reparación mismatch, tenemos acá, hay una base que se ha adicionado aquí en la copia nueva, digamos, del ADN, hay entonces un error, digamos, en esta nueva cadena. Entonces ese error, la célula lo detecta y metila a esos nucleótidos inmediatamente luego de la replicación y entonces esa cadena, digamos, o sea, para poder diferenciar esa cadena que tiene el error de la cadena normal, luego de la replicación, la cadena vieja se metila y la cadena nueva queda sin metilar. Entonces, después hay un complejo de proteínas que se unen, digamos, a ese sitio donde se encuentra el error y forma un complejo. Y lo que sucede después es que una exonucleasa se encarga de remover, digamos, los nucleótidos los nucleótidos erróneos, y bueno, esta cadena, digamos, normal no se ve afectada justamente porque tiene ese grupo metilado. Luego, entonces, una vez que son extraídos, esos nucleótidos son removidos, esos nucleótidos erróneos, hay una polimerasa que se encarga de reemplazar a esos nucleótidos por los nucleótidos correctos. Y luego tenemos una ligasa, entonces, que se encarga de unir a esos fragmentos de ADN que en la cadena nueva, y de esta manera se pueden reparar los errores. También hay mecanismos que se llaman de excisión de bases o de excisión de nucleótidos, que tienen, digamos, es un mecanismo similar, digamos, se detectan el daño en el ADN, luego hay complejos de enzimas que reconocen esos sitios dañados, y esas cadenas se separan y en cadenas simples, y luego entonces hay enzimas que se encargan de cortar esas bases o esos nucleótidos erróneos, y posteriormente, a partir, digamos, de la cadena molde, digamos, que no tiene errores, vuelven a sintetizar entonces ese fragmento de ADN que ahora, digamos, tiene la secuencia correcta. Y después la ligasa es la que se encarga entonces de unir a esos fragmentos que se habían producido por acción de la liga, digamos, los sitios de corte de esa secuencia errónea. Bueno, y todas estas mutaciones nosotros las
podemos detectar, digamos, por un análisis de PCR, por un screening, digamos, de mutaciones, donde nosotros podemos comparar las secuencias de las, digamos, las secuencias normales y las comparamos con otras secuencias, y de la comparación de esas secuencias es que nosotros podemos identificar los sitios mutados. Entonces, de esta manera podemos estudiar a estas mutaciones. ¿Y qué es lo que se ha hecho, digamos, con el SARS, que se ha utilizado, digamos, la secuencia del virus del SARS-CoV de Wuhan, que es la original, y que entonces a partir entonces de esa secuencia se comparan las secuencias de virus que van surgiendo en, qué sé yo, en distintos lugares. Se hace un paneo, digamos, de todas los virus que pueden ir surgiendo, y se comparan las secuencias y, bueno, se identifican entonces cuáles son los sitios mutados, y, bueno, después se trata de identificar, digamos, qué genes son los que se vieron afectados. Bueno, una cuestión relacionada con las mutaciones y que tiene que ver ya más con cuestiones evolutivas, es ver si esas mutaciones, si las mutaciones que se producen son neutrales desde un punto de vista evolutivo, o si son selectivas. Vamos a ver que la mayor parte de las mutaciones espontáneas ocurren en esa parte del genoma que no codifica para genes. Tenemos, por ejemplo, las regiones altamente repetidas, o las regiones intergénicas, que no codifican, digamos, para una proteína, pero que digamos que son muy frecuentes en el genoma. Entonces, la mayoría de las mutaciones espontáneas ocurren entonces en esa parte del genoma, no afectan a los genes, sino a regiones que no se expresan posteriormente en proteínas. Entonces, gran parte de las mutaciones son silenciosas, o sea, las que afectan las regiones codificantes son por lo general mutaciones silenciosas, y no cambian entonces al nucleótido ni tampoco la función de la proteína que se forma. Entonces, la pregunta, digamos, es qué importancia tienen, con qué frecuencia se presentan esas mutaciones neutras. Y también una de las preguntas, digamos, que ha llamado la atención de los investigadores es ver si esas mutaciones, la frecuencia, digamos, de las mutaciones espontáneas versus las inducidas, y si esas mutaciones eran adaptativas o si eran aleatorias. Entonces, hubieron varios investigadores, entre ellos Delbruck, Hersey y Luria, que se encargaron, digamos, de realizar toda una serie de experimentos para demostrar justamente si esas mutaciones eran adaptativas o si se producían, digamos, de manera al azar. Entonces, si la hipótesis adaptativa o no aleatoria propone entonces que las mutaciones ocurren en respuesta a un factor externo. Entonces, que las mutaciones no están presentes en los organismos, y que ante un agente externo, por ejemplo las radiaciones, pueden surgir variantes que se adaptan a esta nueva condición. Mientras que la otra hipótesis lo que plantea es que esas mutaciones son aleatorias y son preadaptativas, es decir,
que en las poblaciones hay, junto con los alelos silvestres, hay individuos que portan mutaciones y ante un factor externo, esos mutantes pueden ser, digamos, pueden estar mejor adaptados, digamos, para sobrevivir ante ante los efectos de este factor ambiental y por lo tanto estos individuos eh, van a aumentar en la población hasta fijarse o hacerse más abundantes en la población. Entonces, en el primer caso, en la hipótesis no aleatoria o adaptativa, las mutaciones surgirían en respuesta a un factor externo, mientras que en la hipótesis preadaptativa o aleatoria se propone, digamos, de que estas mutaciones existen en la población y que aumentan su frecuencia en respuesta, digamos, a estos factores externos. Entonces, los experimentos de estos investigadores después demostraron de que efectivamente esta hipótesis es la correcta, dado que los organismos, digamos, pueden responder a las fluctuaciones ambientales porque en las poblaciones existen determinados alelos que les confieren mayor capacidad adaptativa respecto de otros individuos que no portan esas mutaciones. Entonces, en un determinado momento, estos mutantes pueden estar en baja frecuencia en una población, pero cuando ocurren cambios, estos mutantes, entonces repito, pueden tener mayor capacidad adaptativa a esos cambios y ahora aumentar en la población. Entonces esas mutaciones que existen en las poblaciones pueden conferir a estas poblaciones flexibilidad ante los cambios ambientales. Y de ahí es la importancia de la biodiversidad, porque la biodiversidad no solamente se refleja en el número de especies, sino que también se refleja a nivel de la variabilidad genética de los que es presente en las poblaciones. Entonces, para nosotros poder para poder conservar la diversidad es importante, digamos, que conservemos gran parte de los alelos que forman, digamos, ese conjunto de genes que se encuentran en las poblaciones. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito mejor cuando hablemos de genética poblacional. Pero lo importante ahora es que sepamos que esas mutaciones son mutaciones que aparecen al azar por los mecanismos que vimos y que esas mutaciones en algún momento, si bien hay muchas mutaciones que pueden ser deleterias y que pueden provocar la muerte de los individuos, hay muchas mutaciones que son neutras y que están en la población, que no afectan el fitness de los individuos y que en algún momento, ante un cambio ambiental, pueden, digamos, entonces conferir flexibilidad evolutiva a esas poblaciones que pueden sobrevivir a los cambios ambientales. Bueno, chicos, eso es todo por el momento. No sé si hay preguntas que quieran hacer. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, les recuerdo